Tenemos ante nosotros a Víctor Monigote, que es un creativo polifacético, como él se autodefine, con más de 30 años en el desarrollo de la profesión. Además de ser un diseñador de personajes, es también diseñador de producción, director de arte y músico. Él se define como un máster, que tiene un máster en diversión plena. Ha trabajado desde hace 20 años en cine, en publicidad. Estuvo 2 años en China como storyboard supervisor y art director y concept artist en la macroproducción Asura. Además, estuvo nominado en 2015 a los Goya como director artístico por la película de animación Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo. Y es codirector en la película de animación La gallina turuleca, ganadora del Goya 2021 a mejor película de animación. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Clara? ¿Qué tal, hermanos del arte? Víctor tiene un problema con la cámara. Vamos a ver su imagen. Ya vemos Sí, que parece mentira que en un mundo digital, y yo que me dedico siempre, especialmente a la animación, que es todo digital, que tenga este problema, pero la pero cámara ha sí. decidido dejar de funcionar y lo siento en el alma. Bueno, no pasa nada, no pasa Pero nada. bueno, soy ese que está ahí quieto mirando con cara de sarcasmo, soy ese de ahí. Ok, No se mueve. gracias. Encantado Luego de estar aquí. estamos con Pablo Burati, ilustrador con más de 20 años también de profesión en el sector audiovisual, habiendo colaborado con directores de la talla de Pedro Almodóvar, Alex de la Iglesia, Juan Antonio Bayona, Asghar Farhadi o Terry Gilliam, entre otros. Y Pablo nos deja una frase que el vínculo entre la pasión de mi niñez, que era el dibujo, y el de mi edad adulta, el cine, me ha definido especialmente como storyboard artist, concept artist dentro de la ilustración profesional. Bienvenido, Pablo. Muy bien, gracias, Clara. Bueno, la verdad que apabulla un poco ver tanta gente, ¿no? Son muy Así que convocantes. a ver si estamos a la altura de tanta expectativa. Pasamos a Alexis, que pudo solucionar su problema de audio. Qué suerte. Alexis es un ilustrador también con más de 20 años de experiencia como storyboard artist y concept artist. Trabajó en alrededor de 50 producciones de cine y series, tanto nacionales como internacionales, de grandes estudios o para plataformas como HBO, Netflix, Prime Video o Movistar. Ha trabajado con directores como Juan Antonio Bayona, muy buena la última película, Alexis, Paco Plaza, Nacho Vigalondo, Eugenio Mira, Rodrigo Cortés, Jake Paltrow, Jaume Balagueró, Isiar Boyaín, Oriol Paulo, entre otros. Ha realizado storyboards para producciones como Jurassic World, Fallen Kingdom, The Lord of the Rings, Rings of Power, La Sociedad de la Nieve, The Cold Light of Day, García, El Cuerpo, Daniela Forever, etc. Trabajó como concept artist en El Perfume, The Crown, Verónica, El Amor en su lugar, Beautiful, Genius Picasso, Titán, Eva, Paradise Hill, Ben-Hur, Mientras duermes, Blancanieves, y nosotros trabajamos en El Monje juntos también, Alexis. Hace mucho, sí. Vale, también ha trabajado en publicidad. Bienvenido, Alexis. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Y tenemos último, pero no, last but not least, lo tenemos a Joan Martí, director de arte y concept artist. En la actualidad combina su trabajo con el departamento de arte, con la docencia y en diversas escuelas nacionales e internacionales a través de cursos monográficos acerca del diseño de producción y de dirección de arte cinematográfica. Hola, Correcto. Juan. Hola, Clara. ¿Qué tal? Encantado de Pues saludarte. contigo, con Alexis y con Pablo tuve el gusto de trabajar, así que nos conocemos un poco. Vamos a empezar contigo, Joan, ya que estás el último. Sí, me tocó. Y estás ahí. Un poco quería preguntarte cómo empezaste con el tema, cómo iniciaste en esto y De posteriormente acuerdo. Esta es una pregunta que le voy a hacer a todos, así que después podemos ir pasando la posta a los otros. Y también, si en el mismo relato nos querés ir contando cómo colaborás con el director, con los diseñadores de producción. Hay alguien que tiene abierto el micrófono, ¿no, Carlota?
No, los ruidos son de Alexis, no sé por qué. Ah, De vale. todas formas, aprovecho para avisar a los muy bien, oyentes que no Carlota. han participado, que no estuvieron el viernes, que la manera para hacer preguntas a lo largo de la reunión es a través del icono de actividades, el del triangulito, el cuadrado y el círculo, en preguntas y respuestas. Ahí podéis escribir lo que queráis y en el momento en el que terminen de hablar todos y llegue la parte de las preguntas, las iremos leyendo todas para que respondan todos estos artistas. Adelante, entonces. ¿Sí? Juan, sí, te escuchamos. Bueno, gracias, Clara. Gracias por hoy y por hacer posible esto a ti y a tu equipo, que sé que os hace mucha ilusión y supongo que al resto también. Mi experiencia procede del campo de arquitectura y del diseño gráfico y yo conozco la dirección artística en 2019, donde hago un curso en SCAC y donde me pasé los siguientes 5 o 6 años estudiando y teorizando en particular sobre una de las fases más primigenias de los proyectos, que involucra muchísimo el dibujo a mano, y al final me especialicé en ese ámbito. Y ya te avisé, esto es lo que vengo a hacer, un alegato del dibujo, porque me parece una herramienta fundamental de cualquier diseñador en cualquier ámbito, y más en el nuestro, que es un entorno eminentemente visual. Hablo de una primera fase súper original e inicial en cualquier fase de diseño, y a mí este dibujo me ha ayudado siempre a comunicarme y a desarrollarme en términos de génesis de proyecto, ¿no? Ahora os voy a enseñar, voy a empezar a compartir la pantalla, si me permitís. Esto era aquí. Hoy en el ratito que voy a estar con vosotros voy a hablaros del dibujo en términos de reflexión, de estudio previo, y he preparado una serie de diapositivas donde vais a ver una selección de un primer boceto muy, a lo mejor entre el boceto y el concept, y luego el set final. Han pasado meses y me interesa hablar de esto porque es un recurso que he utilizado siempre durante estos últimos 12 años. Prácticamente haya hecho lo que haya hecho dentro del departamento. He tenido la suerte de poder participar como jefe de departamento de diseño gráfico. Lo que más he hecho con diferencia ha sido el concept artist, pero también he estado muy involucrado en procesos de set design y de construcción de decorados, y por eso en la definición pues ponía dirección de arte, porque es lo que estoy desarrollando actualmente. El dibujo para mí, el dibujo significa un estudio previo del espacio en cuanto a proporción y dimensión, y esto es lo que nos dan estos bocetos. Empezar a dimensionar el espacio, pues es un espacio que se tiene que construir, se tiene que presupuestar. Antes tiene que tener un presupuesto, se tiene que medir, y es un anticipo de errores, por ejemplo, muy práctico. Ay, perdón. Voy a volver aquí. Son distintas fases en las que el dibujo va evolucionando. Es importante que estos primeros bocetos... No sé, pues, Perdón que te interrumpa, Perdón. Joan, está viéndose todavía la imagen del Meet. la imagen del, perdón. De la videollamada. ¿Le has dado a compartir ventana o a compartir pantalla? Bueno, o sea, se está viendo a mí todo el rato todavía. Sí. Alexis, silénciate y luego te vuelves a dar. Silénciate y luego te vuelves a dar, que por tu audio están entrando muchas. Te he silenciado yo, tranquilo, Alexis. Ah, vale. Pero luego te tienes que dar tú de nuevo el micrófono, ¿vale? A ver, Joan. Sí, un segundo, porque me está pidiendo... Un segundo. La técnica. La técnica. Al final me pasó a mí también, ¿eh? Tengo que reiniciar el navegador. Vale. Vale.
La técnica de tanto Vale. ayuda a veces se pone en contra. Qué ¿no? mala suerte, porque hace un momento lo hemos puesto que ha llegado el primero y le iba Ya perfectamente. estaba perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Pablo, te paso la posta y vamos a Ujú. que nos cuentes un poco cómo empezaste y demás. O seguimos con Alexis, que ya ha vuelto, como queráis. No, Dale, no, dale, Pablo, dale. Bueno, ¿Me a ver. veis? Sí, a ver, dale. ¿Me Ah, veis? Los problemas del directo. No pasa Joan, nada. ¿Estoy? Joan vuelto, ¿Estoy? sí. Sí, se te oye, Sí. sí, sí, sí. Pues venga, vamos allá. ¿Me confirmas que le veis cosas? Se ve, Sí, se ve. ahora sí. Vamos ya. Fenomenal. Ah, Fenomenal. muy bien. Dios Bueno, existe. pues bien, lo siento. Como os digo, os he preparado una serie de ejemplos donde se ve que uso uno de los usos que damos al dibujo en cuanto estamos proyectando decorados. Como os decía, os he seleccionado desde un primer boceto hasta casi el frame final. Este tipo de boceto tiene que ser rápido, Yo no lo estoy escuchando, ¿puede ser? ¿no? ¿No se me No oye? se escucha. Ahora, Sí, se le ahora lo escucha, sí. escucho. Sí, sí. Sí, se Ok, le- ok. Perdón. Vale. En las primeras fases del diseño, este tipo de dibujo rápido es muy útil porque es rechazable. Tenemos que intentar que existan muchas iteraciones de diseño entre las distintas fases. Cada iteración es un ir y venir en la toma de decisiones y en el primer bocetaje, al ser rápido, al ser escueto, se pueden tomar muchas decisiones de carácter general que luego ya iremos implementando al diseño final. Es importante realizar este tipo de dibujo, sea con el medio que sea, para ir conociendo el diseño y lo que os digo, que sea un estudio de la proporción y la dimensión. Cuantas más iteraciones realicemos, cuantos más dibujos realicemos, más soluciones de diseño vamos a obtener. Entonces, el tiempo que cuesta hacer un concepto como los que veis a la derecha, que estos, por ejemplo, lo realizó Josep Díaz, yo le avancé medidas y bocetos como los que veis a la izquierda, hacerlos a velocidad y poder transmitir esta clase de conceptos y toda esta información de manera rápida y veloz, pues resulta muy útil dentro de todo el proceso. Luego, a medida que vamos avanzando, este tipo de dibujo pues, se resuelve como más complejo. Aquí podéis ver planos dibujados a mano. Hoy en día utilizamos programas de CAD eminentemente para desarrollar toda esta fase. Pero me quería centrar en el dibujo a mano que, bueno, pues ya sabéis que siempre tiene esta expresividad añadida, a pesar de que hoy en día vemos resultados digitales pues buenísimos, ¿no? Pero en el proceso de realizar estos dibujos, el tiempo que cuesta, existe un aprendizaje acerca del decorado que vais a realizar. Como podéis ver aquí, estudios de planta básicos. Es una manera de comunicación con el diseñador muy buena también, ¿no? Que antes lo preguntabas, Clara, creo, decías que cómo nos comunicábamos. Muchas veces realizamos este trabajo a distancia y aunque estuviéramos en el despacho, pues funcionaría exactamente igual. La idea es transmitir un primer concepto rápido, pues en este caso, en esta película con Víctor Molero en Inglaterra, estos bocetos iban y venían prácticamente a diario. Y a partir de estos bocetos, pues la toma de decisiones se vuelve más rica. Tengo muchísimos ejemplos de esto. No quiero ir ni muy rápido ni muy lento, pero quiero que veáis que esto es una fase pues, en la que me apoyo fundamentalmente a la hora de trabajar. El dibujo, este tipo de dibujo funciona también como herramienta de fidelidad, porque tener un registro de todo aquello que plásticamente vamos desarrollando nos ayuda o nos permite poder volver atrás en un momento del proceso, es decir, girar 3 o 4 páginas atrás y recuperar un diseño, etcétera. Y nos aseguramos que aquellos diseños que hemos preparado, aquí tenéis el concept art final, aquí tenéis todo el desarrollo, pues se ven plasmados en el decorado final. Este también es de Víctor y dirigida por Rodrigo Cortés, Blackwood. En cualquier tipo de desarrollo de elemento, pues os digo, esto además no es una cosa particular de mi estilo, sino que es algo que prácticamente todos los artistas del mundo practican. Yo animo, bueno, no sé,
entiendo que mucha gente a lo mejor está interesada en saber qué aptitudes pues, tienes que tener a la hora de desarrollar este trabajo. Evidentemente, estamos en un mundo digital, pero me parece que las primeras etapas, las primeras fases de cualquier diseño tiene que ser de estas características y luego ya la máquina, los distintos softwares que cada día pues, nos van alucinando más, pues nos tienen que servir para ser más rápidos, ¿no? Y para dar muchas más opciones en menos tiempo. Pero la base, yo soy un enamorado de esta parte del proceso y la verdad es que la disfruto muchísimo. Para comunicar ideas básicas en poco tiempo, para hacer una primera estimación, etcétera. Bueno, ya sería... Uy, este es muy grande. Qué buen detalle. ¿Qué te parece? Sí, pues es una pena porque no podía... A ver, Está muy bien. ahora. A veces. Sí, esto es un cartel para una serie que hicimos también con Víctor en Inglaterra sobre Sherlock Holmes, que fue un proceso súper bonito porque pues, permitía empezar y elaborar los procesos con este tipo de acabado, ¿no? Pero siempre, pues, dime, Clara, Te hago interrúmpeme. una pregunta que puede ser que la tengan bastantes personas en la cabeza y es... Voy a ir pasando yo, ¿eh? Porque así Sí, doy tiempo a mis compañeros. Yo cada película, cada relato también te pide diferentes maneras de dibujar, ¿o no? Absolutamente. No nos tenemos que olvidar que al final nuestra profesión en conjunto no está al servicio de un arte decorativo o está al servicio de un arte dramático y como definición de concept art, ahora que estamos en esta, por ejemplo, en esta imagen de aquí, el concept art tiene que intentar reflejar un momento de cierta intensidad dramática, es decir, es un estudio de la arquitectura del lugar, es un estudio de la luz, es una anticipación de todo esto. Tiene que estar a escala humana, es decir, es bueno que aparezcan personajes que terminen de dar la escala al lugar. Entonces, indistintamente del nivel de acabado o de la técnica que uses, tiene que incorporar estos elementos. O estaría bien que incorporara estos elementos, porque Muy bien. es lo que se espera de estos dibujos, ¿no? Que transmitan o que sea una primera impresión de estas cualidades. Entonces, el dibujo, además, tiene la característica de que se lee. Porque el dibujo, yo soy amigo de la indefinición un poco, porque este tipo de dibujo que veis en la parte superior interpela a la persona que tienes delante, es decir, lo interpreta y por lo tanto toma decisiones y digamos que es más amable, porque el espectador se siente interpelado. Muchas veces, cuando presentas un dibujo muy, muy acabado, muy terminado, con mucho detalle, con un render perfecto de iluminación, esto ocurre muchas veces, eso crea problemas porque esa verdad que hay ahí en ese dibujo, a lo mejor estamos en una fase de la producción en la que quien tiene que tomar esa decisión no está preparado para tomarla. Entonces, ese lenguaje dificulta. Yo soy un defensor de este tipo de dibujo que se llama Dynamic Sketch o Sketch dinámico, que son este tipo de boceto que seguro que Pablo nos puede hablar súper bien y todos los que estamos en esta sala porque es el mismo que utilizan para desarrollar el storyboard. Es un lenguaje en sí mismo, porque está diciendo que estamos en una fase de preparación y nada está definido y todo es posible, pero ya estamos mostrando unos primeros trazos. Y creo que cada dibujo tiene un estilo y tiene un momento determinado vivo. Pero del mismo modo, ha habido películas, claro, y con esto ya si queréis, pues ya doy paso al siguiente, donde solo he utilizado el dibujo a mano, como por ejemplo en una película que hicimos para Woody Allen, donde el formato de entrega era siempre a mano. Entiendo. No dejamos de ser comunicadores en todas las instancias, o sea, desde el production designer hasta todos los colaboradores o toda la gente que forma parte de esto está comunicando siempre un sentido. Y el sentido, como dices tú, a veces tiene que ser hacia una dirección y a veces hacia otra, ¿no? Entonces, así de a poco se va recreando y apuntando, digamos, afilando la puntería para poder llegar a lo que todos queremos expresar. Con Woody Allen siempre fue el lenguaje máximo. Esto es con Alain Bainet y os enseño el boceto original y luego un poco el concepto, pero no más allá. No más allá porque era suficiente y todo el mundo entendía perfectamente qué es lo que se iba a hacer, qué es lo que veis
Ok. Y ¿es esta? Buenísimo. No sé. Increíble, Joan. Joan, después Y- hay muchas preguntas, ¿eh? Están entrando Sí, muchas preguntas, así que vamos a dar paso a Pablo, por ejemplo. Sí, presente. Contanos un poco, Pablo, cómo empezaste, qué es lo que te apasiona de lo que haces y cómo trabajás. A ver, muchas cosas. Son muchas cosas y después de haberlo visto, da como que impone, ¿no? Eh, no, a Pablo, ver, no seas tímido. No seas no soy tímido tímido, ni... no, No. si hay algo que no soy es tímido. No seas modesto, que Eh, sabemos lo bueno que eres. Empecé básicamente como estudiante de cine. Digamos, yo creo que hay como dos perfiles dentro de esta profesión, sobre todo dentro del área de la ilustración. Aquellos que vienen del mundo de la ilustración, digamos que de pronto han encontrado en el audiovisual un campo de acción, un campo de trabajo adicional o central, y otros que venimos más de cultura cinematográfica, venimos de esa formación cinematográfica que, como decías en la presentación que has hecho de mí, digamos, Mm. yo dibujo desde muy pequeño y de pronto ese fue desde que tengo uso de razón dibujo y desde que la perdí me dedico al cine, porque estudiando cine fue que me reencontré con esa pasión de la infancia, con ese niño que dibujaba y se pasaba las tardes dibujando, y me di cuenta que había una conexión, un link que empezaba a llamarme la atención y que empezaba a ofrecerme una posibilidad dentro del audiovisual que yo no tenía visualizada, que desconocía completamente. O sea, casi que no era consciente de que existía esta posibilidad de dedicarse a la ilustración dentro del medio audiovisual. Eso me lo permitió el hecho de estar vinculado dentro de la escuela de cine a, digamos, a todo este medio y de pronto poder empezar a hacer mis primeros storyboards para los proyectos en los que trabajábamos y luego ya hacerlo profesionalmente más adelante. Esa conexión es lo que me permitió trasladar toda mi formación cinematográfica a la ilustración aplicada al medio audiovisual, y eso es lo que por donde el derrotero, por donde fui yendo hasta dedicarme exclusivamente a esto. Y un poco ese es el devenir profesional, digamos, venir desde el área de la formación cinematográfica más que de la formación de la ilustración. A partir de dicho esto, yo empiezo sobre todo haciendo storyboard. Ese es un poco mi principal campo de acción durante muchísimos años, y como uno no es ajeno a todo lo que se genera dentro del medio, digamos, dentro de la industria, también se me empiezan a pedir material para el diseño artístico de las películas o de los proyectos. Concept art, diseño de personajes, diseño de decorados y demás. Y ahí es donde yo empiezo a incursionar también dentro del campo del departamento de arte, ¿no? Entonces, no sé si ya vamos también, compartimos pantalla, mostramos cosas Sí, o Pablo. vamos a... Sí, porque después van a venir preguntas y van a poder Vale, seguir. entonces, a ver, vamos a La compartir gente está súper ventana. interesada. Estamos con alumnos de la Universidad de Nebrija, de dirección artística. Bueno, hay mucha gente escuchándonos. Genial. Bueno, lo que voy a hacer más que nada es un relevamiento muy rápido de todo lo que, digamos, sobre todo lo que atacamos dentro de la ilustración, dentro de la producción audiovisual, más que detenerme en una mecánica de trabajo específica. Lo que quiero es como hacer un pantallazo general de cuál es toda nuestra área de actividad. Para eso un poco lo que suelo plantear, y aquí te tomé prestado un trabajo tuyo, Víctor. Ya lo veo. Digo, joder, ¿cómo se parece eso a la que dice Mortadelo? Es parecido, ¿no? Muy parecido. Como para entender un poco cuáles son las dos grandes áreas, ¿no? El área de la dirección y de la puesta de cámara, que es exclusiva del storyboard y el animatic, y todo lo que tiene que ver con el diseño visual, con el diseño artístico, que es donde ahí entramos ya en terrenos específicos de cada departamento. Entre ellos el departamento de arte. Pongo todo esto en nuestro campo. Yo a veces en los másters, en los workshops que suelo dar, planteo, a ver qué le voy a hacer con esto porque es más fácil.
un poco lo que es esta división, ¿no? Esta separación de qué tipo de trabajo hacemos en función de qué encargo, el encargo de qué departamento viene, ¿no? Incluso hasta en postproducción. Ahora, digamos, dentro de lo que tiene que ver con el storyboard, claramente nuestra intención es trabajar en dos aspectos muy específicos. O sea, el aspecto narrativo, desde el que ayudamos al realizador a visualizar y a empezar a proyectar esa película que tiene en su cabeza, y el aspecto técnico, que es de donde van a beber todos los demás departamentos para poder gestionar los recursos necesarios para llevar adelante un rodaje, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Y yo suelo hacer un ejercicio muy habitual cuando doy las clases con los alumnos, ¿no? Por ejemplo, a partir de un determinado guión, establecer una puesta de cámara. ¿Y qué representa esa puesta de cámara en términos narrativos? En términos narrativos, un guión tan poco específico como Ella le espera impaciente en la cola del cine puede plantear distintas resoluciones, distintas maneras de plantear la puesta, en este caso haciendo el ejercicio de que sea en un solo plano, por lo cual eso implica que según la propuesta del realizador tengamos a todo un equipo técnico tomando este tipo de decisiones. Es decir, que según cómo el realizador enfoca su puesta de cámara, detrás va a haber un equipo de arte, un equipo de vestuario, un equipo de producción, un equipo de dirección, gestionando recursos muy diferentes según qué condiciones o qué características narrativas específicas desarrolla un realizador. El realizador en cuestión. Voy rápido porque precisamente no quiero robarle tiempo a nadie, pero un poco la idea es que de pronto, ya en casos reales, como por ejemplo en este plano concreto de Los amantes pasajeros, comparados con los fotogramas, se entiende que el director está leyendo su concepto narrativo del plano de la escena en cuestión, mientras que hay todo un equipo técnico detrás, no sé si me estoy anulando el sonido, que lo que está leyendo es toda esta información. Y esto es un poco lo que como storyboard artist en este caso, y ahora vemos otros ejemplos de art department, digamos, de departamento de arte, tenemos que ser como los primeros conscientes de qué es lo que estamos, de qué herramientas estamos manejando desde un punto de vista de gestión de recursos de rodaje. Porque muchas veces, y esto es algo que me ha pasado a lo largo de toda mi experiencia, el realizador no está esperando que uno se vuelva un instrumento que desarrolle solamente la bajada a papel de lo que tiene en su cabeza. Uno interactúa con el realizador de la misma manera que interactúa con el director de arte o con el production designer en una retroalimentación de la propuesta. Y en esa retroalimentación uno tiene que tener la información consciente de que cualquier cosa que ofrezca tiene que tener un asidero real. Eso se tiene que llevar a cabo. Y para llevarse a cabo hay un montón de decisiones que van añadidas, que son consecuentes con la propuesta. Bien. Por decirlo de alguna manera, por ejemplo, justo hoy se estrena 30 monedas, en el desarrollo del planteamiento del story, por ejemplo, en este caso la temporada 1, de todo este story hay todo un trabajo posterior, de postproducción en este caso, donde para poder desarrollar cada uno de esos planos hay que hacer un desglose, un breakdown de toda la información contenida en esos dibujos. ¿Para qué? Para que el rodaje se pueda gestionar con los recursos necesarios. Es decir, hay cosas de ese plano que tienen que rodarse en un lugar y de una manera específica, otras de otra y otras añadidas directamente en postproducción. Y unificar todos esos elementos para construir el plano definitivo. Entonces, eso implica que nuestro trabajo también está como muy pendiente de entender lo que el realizador no solo en términos narrativos está proponiendo, sino lo que representa en términos técnicos, gestionar cada una de esas propuestas y también ofrecer alternativas, ¿no? Ya yendo a... Perdón, Pablo, Sí, en dime. este caso, en el caso anterior, también es que ahora estamos viendo que ahí tenemos armeros, porque hay gente que está disparando, tenemos
que posiblemente efectos especiales en el rodaje, además de todos los VFX que podemos tener después. O sea que también, eso es lo que decías, cómo coordinar los diferentes... Arte, por supuesto, aguantando todo, todo desde el espacio generado, digamos, pero a ver, si vamos a desglosar, por ejemplo, cosas que tienen que ver con el departamento, aquí básicamente ocurre que esta viñeta, que es el suelo que ellos ven vibrar, ya se tiene que trasladar a un plató, construir un suelo falso, con hidráulicas debajo para poder hacerlo vibrar, con todo lo que es la ambientación de tierra, polvo y demás. Entonces, un punto de vista que, digamos, de los personajes, como reacciona a lo que va a pasar luego, ya hay que llevarlo a otro terreno de rodaje. Ya no se puede rodar en la localización, ya hay que tenerlo de una manera contenida y coordinada y gestionada con elementos muy específicos. Ya si vamos a este plano de aquí donde empiezan a salir los cuernos del diablo, ya hay que construir esos fakes de cuerno, el suelo tiene que estar relativamente ya quebrado para poder hacer la incisión y la salida de esos cuernos de una manera orgánica. Entonces son todos recursos que en el dibujo original, en el dibujo previo, cuando yo hago este simple dibujo del cuerno saliendo del suelo, lo que está viendo, por ejemplo, el equipo del departamento de arte es precisamente este desglose. Claro, claro. Digamos, esta necesidad de recursos a preparar en construcción, en plató, en demás, para poder conseguir ese efecto, ¿no? Postproducción está viendo otro tipo de cosas. Está viendo el hecho de que aquí hay que hacer todo un desarrollo de un muñeco en 3D modelado, donde hay que definir formas, escalas y demás para poder luego acoplarlo a la imagen en definitiva. Perfecto. ¿No? Y ya yendo un poco también al terreno del departamento de arte, esto es, bueno, trabajando en desarrollos de personajes, esto es algo que nos tocó juntos. Y la verdad que son cosas como muy intensas a la hora de llevarlas adelante, porque hay mucha retroalimentación, así como decía Joan, digamos, esta cosa de ir avanzando sobre propuestas, ideas, conjeturas para ir alcanzando el diseño final. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en este proceso, lo que cuando más o menos queríamos definir un poco la forma definitiva de este personaje, entrábamos en ese momento de research, que creo que es uno de los más ricos. Esta idea de encarar, de conceptualizar la idea antes de bajarla a papel. Digamos, de qué morfología estamos hablando, de qué dinámicas de acción, de carácter, de expresividad, de fluidez tiene que tener ese elemento a la hora de no solo hacer lo que plantea el guión, sino cómo va a verse, cómo se va a sentir, cómo se va a expresar. Y ahí empezar a tomar los caminos necesarios como para atacar las distintas posibilidades de diseño que pueda tener el personaje, ¿no? Y un poco eso nos llevó a todos estos planteamientos previos hasta dar en definitiva con el diseño final, ¿no? Cuando sí. Una pregunta que nos hacíamos contigo, con el director, era si fuese un perro, este dragón, ¿qué raza de perro sería, ¿no? Porque, digamos, hay una fuerte empatía y hay mucho más de codificación de caras de perros en la industria visual, digamos, para que la gente se sienta, era un dragón simpático, digamos, era un dragón que estaba sufriendo fuera de su hábitat natural. Entonces, tenía que generar esa especie de empatía con el espectador, ¿no? De empatía, de ser simpático, pero a la vez tener un poco esa expresividad de cierta sensación de vulnerabilidad. Me acuerdo que también habíamos planteado dos recorridos, uno mucho más etéreo, más fluido, de posibilidades de que sea como más, casi como una bailarina clásica en el agua, y otro un poco más robusto, más corpóreo, con la sensación de un poquito quizás de mayor torpeza, pero al mismo tiempo sensación de robustez, y que al final terminó yendo por ahí, pero terminó siendo casi un mix, porque le agregábamos todas esas aletas y esos velos que daban un poco de esa sensación de dinámica, de gasas y demás.
en esa búsqueda, bueno, fuimos, este por ejemplo es otro ejemplo parecido de diseño de personajes para una publicidad, para una campaña de Fanta, donde también se hace todo un estudio de vistas, de expresividad, de escalas, de texturas y demás, y siempre me parece importante dar la información muy clarificada en cuanto a cuáles son las referencias, con qué referencias estamos trabajando a la hora de proponer precisamente esas imágenes, texturas, diseños, que aquí era como muy obvio porque cada uno de estos animales de criaturas representaba un sabor, una fruta específica. Entonces era buscar qué elementos nos ayudaban a construir de la manera más relacionada el personaje, ¿no? Bueno, es un poco esta idea, ¿no? De pasar del diseño de personajes a el diseño de ambientación, que es otra de las áreas en las que se nos pide mucho material, digamos, que a diferencia de un concept, el diseño de ambientación tiene que ver con que ya contamos con el espacio, con la paleta, con el atrezo generalmente, y lo que terminamos es de darle vida a esa idea original que puede ser la propuesta en un concept. El concept tiene más una cuestión más de espíritu, más de intención, más de acercar la idea, de visualizar la idea. El diseño de ambientación ya tiene la bajada, la puesta en funcionamiento, digamos, de esa idea, ¿no? También el diseño de props, el diseño de accesorios, todo lo que tenga que ver con armas, vehículos. Acá me acuerdo que también para esta misma serie diseñábamos vehículos, o digamos elementos de utilería en general, incluso hasta la idea de que el propio storyboard puede llegar a ser un prop, porque en el caso de la película de Terry Gilliam, los dibujos del story se usaron para la primera escena de apertura donde se estaba rodando el comercial por Adam Driver, y el hecho de que Adam Driver tache la primera viñeta lo convierte en un prop y no en un material de ambientación, porque hay una interacción dramática o dinámica del personaje con el elemento, y eso lo define como un prop, ¿no? Y así hasta, como para dar un cierre y que se pueda dar paso al siguiente, Sí. entramos todo en el terreno del arte conceptual, ¿no? Ya en el diseño de la idea genérica, el espíritu que tiene que tener, digamos, ya sea un decorado, ya sea un personaje, ya sea un elemento incluso, desde nuestro primer acercamiento, de nuestra primera intención de poder encontrarnos, y aquí vuelvo ya a segunda temporada de 30 monedas, con esa idea que el realizador o el equipo tiene en la cabeza respecto a cómo tiene que respirar, vivir, desde el proyecto audiovisual completo a un elemento puntual de ese proyecto, desde el decorado al personaje o al elemento, a la utilería o lo que fuera, ¿no? Y un poco esa es la idea de todas las áreas que como ilustradores dentro del campo audiovisual más o menos es nuestro terreno de acción como profesionales. Muchísimas gracias, Pablo. Buenísimo, muy bien. ¿Qué tal, Víctor, si te sumas ahora tú? Perfecto, me parece bien. Poco puedo decir después de la pedazo de oratoria de mi amigo Pablo. Casualmente coincidimos en China trabajando juntos en Asura, pasando unas aventuras increíbles. ¿Cómo entré yo en el mundo de la dirección de arte? Pues fue una consecución más o menos lógica de lo que yo me he dedicado toda la vida. Como Pablo me he dedicado toda la vida a dibujar, ya desde pequeño lo tenía clarísimo y le planteé esto a mis padres para dejar de estudiar lo que no me interesaba, que era latín y ecuaciones y cosas de estas, y dedicarme más al dibujo. Y tuve la suerte de entrar con 18 años en Disney. Estuve ahí trabajando en el departamento editorial de merchandising y tal, promocionando todas las películas que venían de fuera. Un año antes, en esa época, nos llegaban un año antes y nosotros preparábamos todo el material necesario durante el siguiente año para el estreno en España. Ahí estuve 10 años hasta que ya monté mi estudio propio y empecé trabajando con storyboard y en el departamento de arte para publicidad, que era entonces lo que me ofrecieron para salir de eso y que aparte pagaba muy bien. Y de ahí el paso lógico fue conocer a directores que luego hacían películas y entonces entré en el departamento de storyboard de cine. He trabajado mucho con Javier Fesser, Guillermo Fesser, bueno, con varios directores
Y en un momento dado se me brindó la oportunidad de trabajar como storyboard en Mortadelo y Filemón, y cuando estábamos empezando la producción también me dijeron que si quería encargarme de la parte de dirección de arte, puesto que el año que estuve trabajando con Javier Fese, diseñando, haciendo el storyboard y terminando el guión, pues claro, ya iban surgiendo inventos, diseños, diseño de personajes, props, ubicaciones, localizaciones, y ya se iba avanzando tanto de tal manera que cuando llegó el momento de la producción, de la preproducción, pues es que casi me dijeron que fuera yo el director de arte, y esa fue mi primera puesta de pie en meter en el mundo de la dirección del arte. La cosa que salió muy bien y fuimos nominados a los Goya, que por cierto también es la primera vez en la historia de los Goya que una película de animación opta al premio de dirección de arte, lo cual todo el equipo de Mortadelo y Filemón estuvimos muy orgullosos. También de decir que aprender la dirección de arte en esta película fue para mí un regalo, porque lo estuve haciendo con Ilion Studios, que fueron unos maestros y unos guías espectaculares, porque esta es una empresa que ahora es Skydance, pero está repleta de auténticos cracks de la animación y del arte, y con ellos aprendí muchísimo. Luego, claro, como la vida es como es, pues me dediqué durante años a comprarme todos los libros que había, a hacerme todos los cursos que podía, a empollarme todos los tutoriales que había y a estudiar por las noches y fines de semana para ponerme al día y saber exactamente cómo funcionaba el mundo de la dirección de arte. Entonces al final fui como el production designer, porque es que en España no hay ese cargo aquí, por eso fuimos nominados como dirección de arte, pero en realidad fue production designer. Y esa misma labor hice luego en La Gallina Truleca, en la que llamé a Pablo, por favor, Dios, gracias Pablo por ayudarme, a que me ayudara. El agradecido soy yo. No, porque no me daba la vida a dirigir, a realizar los storyboards, la animática y además diseñar los personajes, los fondos, los contras, los props. O sea, era un infierno, no me daba la vida. Y San Pablo Urati vino a echarme un cable y sacamos adelante el storyboard con gran éxito, porque ya había un storyboard previo, pero de otros artistas, pero que no funcionaba. Entonces, cuando ya cogimos Pablo y yo, pues le dimos el toque que se necesitaba. Yo, si queréis, os voy a poner la reel que tengo de mi nueva productora, porque yo me he encaminado a la dirección de arte, pero de animación. Mira qué gatito más bonito, Clara. Sí, y oye, está bien, dejemos de escuchar la radio y muéstranos algunos de tus maravillas. Exactamente, eso es lo que voy a hacer. Y mientras lo pongo, a ver, esto es aquí. Bueno, digo yo que será esta. La flechita. Eso es. ¿Lo veis ahora? Eso es. Está entrando. Bien. Perfecto. Pues lo que os decía, no sé dónde me había quedado, en la dirección de, no creo que estaba hablando, qué desastre. Que has entrado ahora para montar tu propia productora. Bueno, eso, entonces que yo me he dedicado toda la vida al mundo del live action, dijéramos, hasta que entré en el mundo de la animación y ya desde ahí no me salgo. Trabajo esporádicamente con producciones como aquí con Carpar Solo, que estamos viendo, que diseñé unos vampiros para esta película, un estilo de vampiros que había tres momentos, y me dediqué por entero ya al mundo de la animación. Entonces he trabajado en dirección de arte, en el mundo de la animación, diseño de personajes, storyboard y todo esto, y la verdad es que es igual que en una película de live action, pero con la particularidad de que el director de arte puede controlar todo y crear todo de cero, cosa que en una película de live action influyen muchas más cosas. Hay que comprar un material, buscar unas localizaciones, construir cosas, cosa que en el mundo de la animación es gratuito, o sea, no hay medida, solamente hay dinero de render, dijéramos, y de cuánto puede costar un prop. Pero básicamente trabajar en la animación es lo que más me gusta, porque me da una libertad que no consigo con ningún otro tipo de profesión. Todo esto me ha llevado a trabajar con grandes profesionales, grandes artistas, con un equipo de gente maravillosa, de los cuales he aprendido yo más de ellos que ellos de mí. Y al final he llegado a un punto en el que me he dado cuenta que tengo que sacar adelante ya proyectos propios, y he montado una productora para sacar proyectos de animación para adultos, porque
También opino, como uno de los conferenciantes, que tenemos que sacar el dibujo al aire. O sea, no que sea que una película de animación que no sea para niños, sino que sea una técnica, no un medio. Es decir, podemos hacer películas de animación para adultos perfectamente igual que para niños. Podemos contar una historia de adultos en animación. Y es más, es que nos dan muchísimas posibilidades para contar algo, mezclando todo tipo de técnicas, 2D, 3D, ilustración, incluso imagen real mezclada con ilustración. Podemos hacer un millón de cosas. Eso es lo que me gusta de la animación y de la dirección de arte en esta en particular. Y bueno, esta ha sido la presentación. La presentación. Y bueno, me gustaría compartir con vosotros también, por ejemplo, de Mortadelo y Filemón, pues lo mismo que estaban. Uy, qué pequeño se ve todo. ¿Se ve hasta así? Bueno, lo mismo que decíamos, al igual que en imagen real, hay que diseñar los sets, pero incluso con mucho más ojo y con mucho más detalle, porque todo se va a construir de cero. Es decir, en el mundo de la animación no te das el rastro y compras un juego de cucharas del siglo XII y lo pones en el decorado. Hay que dibujarlas y hay que diseñarlas, para lo cual tienes que documentarte antes de cómo son las cucharas del siglo XII, dibujarlas, diseñarlas, adaptarlas al estilo visual que tiene esta película, ese proyecto en concreto, y así todo. La vajilla, las vasillas, las mesas, tal, todo hay que construirlo de cero. No es que se pueda comprar, con lo cual es más trabajoso, pero a la vez es mucho más divertido. Al igual que decía Joan Martí, a mí siempre que puedo me gusta también trabajar a mano, como vemos aquí, a mano sobre papel, primero porque me da una riqueza y una soltura. Ahora no estamos viendo cosas, Víctor, no estás compartiendo ahora, ¿eh? Ah, ¿no estoy compartiendo? No. Joder, a ver ahora. Cuando acabó el reel, dejaste de compartir. ¿Ah, sí? Entonces, es lo que estaba diciendo. Por ejemplo, aquí en Mortadelo y Filemón tuvimos que diseñar edificios y partirlo todo de cero. O sea, es igual que una película de imagen real, pero en animación. Lo que decía, me gusta trabajar, como vemos aquí, también los primeros bocetos y primeras ideas, dibujarlas en plan rápido y con una mano muy suelta a lápiz, más que nada para entenderme con el director, para entenderme con el resto del departamento de arte, para los que están por debajo y los que están por arriba. Incluso también muchas veces vale para hablar con los productores, porque no solamente el equipo artístico y de producción son los que opinan, sino que también muchas veces los productores dicen, oye, a ver, ¿esto cuánto cuesta? ¿Esto de qué va? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, también conviene hacer un trabajo de presentación a los productores para que pueda salir el proyecto adelante. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar primero a lápiz cuando la producción me deja tiempo. Me gusta trabajar a lápiz, primero por lo que he dicho, por la soltura que me da y por la rapidez con la que me muevo. Y luego también porque es que da un placer espectacular. ¿Sí o no, Joan? O sea, es que el proceso de dibujar a lápiz sobre papel, grafito sobre papel, es un placer que no me lo da el trabajar con la tablet o con una Cintiq, que es con lo que trabajo el 90% del día. ¿Qué te voy a decir que no sepas? ¿El qué? ¿Qué te voy a decir que no sepas ya? Claro, o sea, que fíjate, esto da un placer. O sea, esto simplemente apoyar el grafito en el papel, ya se crean cosas mucho más bonitas, que luego a la hora de pasarlo a digital o a la hora de construirlo, a la hora de diseñarlo ya mucho más, ya te vas a hacer ciertas cosas que te han salido aquí como que te crecen de dentro y no sabes por qué razón. Luego ya lo pasas al mundo digital, todos estos bocetos, y se empieza a dar color, se empieza a trabajar para que todos los departamentos, tanto el de set como el de modelado de set, modelado de props, etc., se puedan poner a trabajar. Y lo mismo, hay que pensar en todas las etapas de la película, qué ocurre, cómo se ven, desde dónde se ve. Y lo mismo ocurre con el diseño de personajes, que en este caso tuve un reto bastante horrible. Bueno, bastante horrible y un gran reto, porque diseñar a Mortadelo y Filemón son dos personajes que yo los tenía claros en mi cabeza, pero claro, tenía que convencer al resto de la humanidad de que son así, porque todo el mundo son unos personajes tan conocidos que todo el mundo más o menos los tiene en la cabeza como son. Entonces, claro, contentar a todo el mundo era complicado. En el mundo de la animación no solamente tienes que diseñar un personaje Santa Pascuas, tienes que diseñar cómo se mueve, cómo respira, qué caminares tiene. Incluso a la hora de diseñar el personaje, a mí ya un profesor que tuve en el colegio, que tuve la suerte de tener al gran Ambrose, el dibujante del Capitán Trueno, que era mi profesor de dibujo cuando yo era pequeño, me decía, tú cuando dibujas a un personaje lo que tienes que hacer es pensar en si tiene novia, en si le quiere, en si está triste, en si ha comido, si come mucho, si come poco, si es un tío depresivo, qué le pasó ayer y qué piensa que le va a pasar mañana.
y con todo eso en la cabeza te pones a dibujar al personaje y la verdad es que el personaje tiene una vida en los trazos que no tendría si lo dibujas automáticamente como si te lo encargara un niño en un centro comercial. Oye, ¿me un dibujo? Pues sí, toma, te hago un dibujo. Pero claro, cuando te pones a ello es cuando de verdad sacas la vida a ese personaje. Luego del 2D que yo hago, y después de varios procesos, se llega a un resultado como este, que la verdad es que estamos muy contentos. Y lo dicho, hay que diseñar todo en el mundo de la animación, todo, igual que en live action. Nada más que esto parte todo de cero. Esto ya que estoy, va a ser el helicóptero en un 600 y bueno, la ciudad quedó muy chulo. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto mío. Víctor, perdona que te corte, porque estamos Estoy cortando, estoy comiéndome terreno de otra gente, perdona. No, Sí, no, es que estamos hablando de cine de animación, nosotros queríamos hablar un poquitito más del departamento de arte, que a esto nos trae estas jornadas, digamos. Sí, Del es lo que estoy No, hablando, del está bien, departamento de arte de animación. de dibujado, claro, donde todos son dibujantes, ¿verdad? Eso es lo que yo quería aclarar, que en el departamento de arte de animación todos son dibujantes. Todos son artistas, efectivamente. Bueno, Claro. dentro de una película de animación hay mucha gente que no es dibujante. Hay modeladores que no saben dibujar muy bien, pero son modeladores de personajes. Claro. Muy bien. Sí, aquí somos todos artistas. Claro. Y en una película la verdad es que también. No hay carpinteros, no hay atrecistas, digamos. Los hay, pero digitales. Sí, los hay, pero digitales, virtuales. Muy bien, muy bien. Es exactamente lo mismo que en un departamento de imagen real, de una película de imagen real, pero trasladado a la animación, con sus pros y sus contras, y con recursos y presupuestos distintos, claro. Claro. Muy bien. Entendido, claro. Así que no quiero tampoco quitar más tiempo, quizás... No, es súper interesante, Que hable alguien más, porque también habrá muchas preguntas. Hay preguntas, efectivamente. Hay preguntas, sí. Bueno, pues entonces yo ya me callo, que ya he hablado bastante, que además hablo mucho. No, muchas gracias, estuvo muy bien. Alexis, es tu turno. Hola. Bueno, a ver, a mí me gustaría tener la elocuencia de cualquiera de los otros compañeros, pero bueno, tampoco tengo los medios para enseñar mi trabajo porque ha habido un problema técnico y estoy conectado con el móvil. Así que, sin más, os explicaré que bueno, yo empecé pateándome en las calles de Barcelona con la carpeta, con dibujos y de agencias de publicidad de una a otra. Y bueno, finalmente estudié ilustración y tuve la suerte de empezar con la película, hice el storyboard de la película de Salvador, de Manuel Huerga. Y allí, a través de MediaPro, me conoció, disculpad, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en perfume. Y a partir de ahí, pues es como un árbol y se fue haciendo grande y la gente fue conociéndome. Y la cuestión es, para la gente que estáis empezando, que cuando estéis en algún lugar tenéis que dar el 200% y entonces a partir de ahí ese árbol se va haciendo más grande, que es lo que me pasó a mí. Entonces, a partir de ahí, yo me especialicé bastante en storyboard y también trabajé bastante en arte. La técnica ha cambiado mucho. En aquel momento, seguro que os ha pasado a vosotros también. Seguro que seguía vuestro rastro de grafito desde vuestra mesa hasta el baño de las oficinas, porque todo lo hacíamos con lápiz hasta que entraron las Wacoms y demás. Pero también soy un gran defensor, bueno, no puedo ser de otra manera, del lápiz. Del lápiz y de dibujar, de generar esas imágenes y de la intelectualización con tanto el director de arte como el director de la película, porque en efecto es una retroalimentación, ¿no? O sea, él te está dando unas ideas, tú le estás aportando cosas nuevas, eres el primero en visualizar la película y lo que él tiene en mente. Ayudas también muchas veces desde producción. Te ponen en contacto con directores noveles que quizá les cuesta, o sea, tienen un poquito más de complicación para visualizar la película, o cómo haremos o cómo no haremos. Entonces tú le puedes dar ideas, les vas ayudando en ese sentido y le das tu opinión y también puedes incluso señalar algún error en guión que a lo mejor no acaba de casar con
con la localización que se tiene o con el decorado que se está diseñando. Y bueno, yo tengo la suerte también, como muchos de vosotros, o como todos vosotros de hecho, de trabajar tanto en arte como en storyboard y en dirección. Entonces, lo uno alimenta lo otro constantemente y lo uno genera preguntas para lo otro. Yo trabajo con algún director y a lo mejor me está hablando de cómo se mueve la cámara, pero yo le digo, ¿pero qué se ve detrás? Pero no me dijiste que detrás había decorado, es un croma, ¿qué es, qué no es? Y al contrario, cuando tú estás hablando con el director de arte o el production designer, quizá también le dices y le filtras o le explicas, esta escena la quieren rodar de esta manera. Entonces necesitas un plano amplio, con lo cual esto va a desaforar, etc. Entonces lo uno se retroalimenta con lo otro. Yo hasta el momento no he sido director de arte, he sido soy un ilustrador, soy storyboard artist y concept artist y he trabajado con muchos directores y en muchas producciones diferentes, más grandes o más pequeñas, pero bueno, no sé, creo que siempre me he hecho valer por dar un puntito extra. Considero que siempre hay que dar un extra, tanto en storyboard como en concept, hay que darle un extra. A través del lápiz o a través simplemente de las ideas. Hay diferentes directores de arte, ya lo sabéis, diferentes product designers que hay algunos que lo tienen clarísimo y te dicen esto es así y tú no te puedes desviar ni un centímetro. Otros que creen que saben lo que quieren, pero tienes quitando palos de ciego hasta que das con la tecla, y otros que te dan completa libertad y confían en tu criterio, y con eso es con lo que es más divertido, porque puedes aportar muchas ideas, puedes aportar puntos de vista y cosas que él no se le habría ocurrido o ella se le hubiera ocurrido, y a lo mejor este extra que estoy diciendo, en el momento en que te piden hazme esta ilustración, tú puedes darle a lo mejor otros dos puntos de vista más, otras ideas que ellos no habían reparado en ello. Y bueno, básicamente es esto, trabajo intentando sacar la información de las cabezas pensantes de estos compañeros directores de arte y de otros directores de cine, y creo que es importante para lo nuestro entender muy rápido qué es lo que quiere y poderlo plasmar rápidamente para no dar palos de ciego y muchas vueltas. Y bueno, y hasta ahora pues me ha ido bastante bien. Alexis, si no tienes algo para mostrar así a cámara. No puedo porque estoy conectado con el móvil, es pero una digo, pena. así. Haz un dibujo, Alex. Haz un Así. dibujo. Haz un dibujo. Aprovechando que el lápiz Te hago una Tengo uno, Haz un dibujo. Yo Ya tengo lo siento, uno chicos, tuyo. vais a tener que confiar que sé dibujar más o menos. Alexis, ¿quieres que comparta tu página web? Bueno, comparte la página web. Yo tengo uno también. Tengo el Tú del. tienes cosas de la nuevo. catedral. Yo voto que sí, ¿eh? Si sirve de algo, sí, enseñar cosas de Alexis, por favor, no solo. Obvio. Hombre. Pues si podéis poner la web, es que yo no tengo muy claro cómo hacer por Y aquí. ahora voy, no te preocupes. Vale. Permitir compartir Bueno, la web pantalla. también te digo que soy un poco malo yo con la tecnología, como podéis intuir, y la página está como medio, pero podrás en alexisfibla.com. Bueno, muy bien, ahí estamos. Mira, algo se puede ver, algunos conceptos se pueden ver. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve maravilloso. No, y nos lo íbamos a perder, además. Así, aparte, como lo estás pasando, se ve muy bien. Sí. Este story de movimiento, buenísimo. Sí, eso era de... The Crown. Sí. Comenta, Alexis. Comenta. Pues Si nada. quieres que me paren algo, me dices, ¿eh? No te preocupes, ves haciendo, ir mirando. Bueno, como podéis ver, hay diferentes estilos, diferentes concepts. Aquí es cierto que aquí está todo muy acabado, ¿vale? Seleccioné solo 10-15 imágenes mientras acababa la web.
pero así como dice Víctor y Joan y como decís todos, el proceso es clave. Entonces, hay muchos bocetos inacabados que son mucho más útiles que no el final, porque han servido para desarrollar en muchos departamentos de la película. Qué bueno. Bueno, ya lo veis, no soy capaz de ver en mi pantalla mi propia web. Obra. Tengo aquí gente que quiere unirse a esta llamada y tal, yo no toco nada, así No, que pero no sé exactamente lo que estáis viendo. Eso lo hace Carlota, que hace todo. Ah, gracias, Carlota, muchas gracias. Mira, pues ahora veo, es que no estaba viendo, mira, esto es de Benur, sí. Sí, hay de todo. Mira, este es lo primero que hicimos. Sí, el perfume. Estuvo genial trabajar en el perfume. Bueno, no sé, es una muy pequeña selección de algunas imágenes más acabadas o menos. Y bueno, la gracia de trabajar haciendo concepts es esto, ¿no? Es como dicen mis compañeros. Parece ser que no se necesita un dibujante hasta que se tiene la producción. Una vez se tiene, empiezan a aparecer diferentes departamentos. Ostras, ¿por qué no me haces un cartel? Ostras, necesito una señal de stop. Siempre al final somos más útiles de lo que parecemos. Pero sí es esto, consiste en previsualizar lo que tiene la gente en la cabeza y en la medida de lo posible darle tu punto y tu carácter a todo y tus ideas y dar tu opción y tu opinión cinematográfica en cada momento. Claro, buenísimo. Buenísimo. Beautiful. Beautiful también trabajé. Por eso lo digo. Oye, hay muchísimas preguntas, chicos, así que, ¿qué te parece, Carlota, si empezamos a hacer preguntas? Perfecto. Vale, vamos allá. La primera la manda Ana Abad, que dice: hola, Joan, ¿cuánto influye también la decisión de la dirección de fotografía en esta etapa temprana? Gracias. Hola, Ana se llamaba. Espera, ¿puedo ver las Sí. preguntas también? Sí. Sí. ¿No? Pero específicamente esta es para ti. Bien, ya veo. La dirección de fotografía, bueno, es que antes de que yo me incorpore, o que el concept artist se incorpore, bueno, esto depende, pero es bastante probable que la persona que se vaya a hacer cargo de la dirección de fotografía ya forme parte del diálogo entre dirección y el diseño de producción. Entonces, cuando la información me llega a mí, ese filtro ya está pasado. Y lo que le interesa a la dirección de fotografía de nuestro trabajo es lo mismo que a todos, que es lo que aparece en el dibujo. Dean Tabulari solía decir que el diseño de producción es un asunto de forma y color, y eso es lo que buscan. Quieren saber qué forma tiene el decorado y cómo va a estar pintado. Incluyo la decoración y están interesados en eso, en puntos de luz, en aberturas, en qué paredes van a ser móviles, cuáles no. Todo ese tipo de información que compartimos con todo el mundo a través de estos dibujos. Vale. Puerto se presenta, soy Puerto y estoy con mis alumnos del máster de dirección de la Universidad de Nebrija, de máster de dirección y realización de series de ficción de la Universidad de Nebrija. Os están viendo 10 alumnos y están fascinados. La pregunta es, Hola, Nebrija. ¿tenéis relación directa, aparte del diseñador de producción, con el director a la hora de crear el concepto del diseño visual? Un poquito se contestó eso, sí. Ya lo dijo Pablo, ¿no? Pero bueno, lo puedes reforzar, sí. Pablo, si querés. Sí, a ver, es una retroalimentación, constantemente va y viene, o sea, porque de alguna manera, por lo menos en cinematografía tal como la entendemos nosotros, el director es quien toma las decisiones definitivas respecto a cómo va a visualizarse el proyecto apoyado precisamente en su equipo, apoyado en el equipo de arte, apoyado en los demás áreas. Entonces, lo que se intenta hacer desde el departamento de arte es un primer filtrado de información, de detalles, de propuestas y demás. Con ese primer filtrado, una vez encontrado más o menos qué nos interesa o qué nos parece lo más cercano a lo que realmente nos interesa mostrar, nos gustaría mostrar y proponer, ahí ya la interacción con el realizador es constante, digamos, es evidente. Pero la primera bajada de línea la hace él, la va a hacer el realizador, porque es quien transmite un poco las intenciones, siempre y cuando las tenga.
sino es una búsqueda constante entre todas las áreas. Exactamente. No, yo puedo agregar que realmente los primeros que empezamos a trabajar con el director somos los directores artísticos, los diseñadores de producción. Porque, bueno, porque la producción tiene que empezar a pensar si el budget de presupuesto que maneja es el presupuesto con el cual se puede manejar el departamento de arte, una serie de áreas, pero tiene que ver con la elección de localizaciones, que si las hay, tiene que ver que si se realizan cosas en plató, se construye también, eso hay que evaluarlo y tiene que empezar antes que el resto de la gente. Entonces, muchas veces los directores de foto empiezan bastante más tarde, a menos que tengan una implicación, y eso también depende del director, el proyecto y el director de foto elegido para que esto suceda. Y entonces, para mí es muy importante el trabajo con los concept artists, porque debido a la aceleración de la industria y del mundo en el que vivimos, yo antes hacía muchísimos dibujos. Nosotros no podemos ahora detenernos en hacer dibujos. Necesitamos de gente que pueda extender nuestra mente a los papeles y a las pinturas y a las tintas y a las tablets y a donde Menos sea. mal. Claro, para que se pueda representar, ¿no? Y sobre todo esa idea de concepto, ¿no? Si es oscuro, si es claro, qué estilo tiene, qué está pasando, si lo que sugiere la escena es una sensación de peligro, de oprobio, de plenitud, de amor, de gracia, lo que sea, digamos. Todo eso es lo que nos ayudan estos seres maravillosos, tan bien dotados, para poder expresarlo. Y a colación de lo que decís, Clara, y Alexis abrió varios melones en su intervención, la verdad que todas son líneas de análisis. Y uno de las cuestiones puntuales es el hecho de esto de que cada vez somos más reclamados, que parece que antes no necesitábamos intervenir y ahora de pronto hay una necesidad, no digo exagerada, pero mucho reclamo de intervención. Sobre todo es esta cosa de que muchos directores que no han utilizado antes un storyboardista, por ejemplo, o un concept artist, de pronto se encuentran con esta pata más de la preproducción y ya la incorporan de una manera casi habitual. O sea, y yo particularmente he vivido experiencias de esas de manera muy, muy notoria. Y el hecho de poder tener ese material tan primigenio, tan previo, de hecho, por ejemplo, con Víctor nos tocó hacer una película, la de China, donde todo el génesis de esa película eran artes de concepto. Ni siquiera había un guión. Ni siquiera había una escaleta de guión, una idea de guión, pero estaba basada precisamente en una estética visual, de desarrollo visual, donde intervinieron un montón de concept artists para generar ideas que nutrían el proyecto, para empezar a construir toda esa, o sea, una idea visual de lo que se quería plantear, ¿no? Es un caso muy exagerado también. Pablo, estamos de acuerdo en que no es el trabajo habitual. No es el camino adecuado, no, está claro. No es el camino adecuado. Está clarísimo. A la prueba no le metimos. Claro. Pero te quiero decir que la búsqueda se inició desde la visualización, en ese sentido, con una idea definida. Claro. Y para nadar un poquito contracorriente, porque todos mis compañeros defienden el lápiz y el papel como herramienta casi romántica de trabajo. Yo soy de la otra escuela. Yo soy de los que mi primera carrera fue de diseño gráfico y yo no nací con un ordenador, pero casi, digamos. Entonces, quizás porque soy un negado desde el punto de vista de lo tradicional, yo tengo una cierta empatía y cierta necesidad de lo digital muy exagerada, digamos. Casi a mí mi carrera la pude desarrollar gracias a los medios digitales. Eso no significa que no utilice el papel y demás, porque el primer acercamiento, el primer sentada cara a cara con el director de arte, con el director, es bosquejar a mano. Pero el hecho de poder interactuar digitalmente hace que el trabajo tenga una retroalimentación muy rápida y que por ahí con el papel, quizás yo en mi caso particular lo hablo, no podría tener.
y de hecho el hecho de poder ir a trabajar sobre el terreno con un iPad o con una tableta en general, hace que toda esa cuestión se vuelva mucho más nutrida, mucho más, digamos, con muchas más posibilidades de desarrollo, ¿no? De llegar casi a una idea final, aunque sea muy bosquejada. Entonces eso, digamos, porque sé que mucha gente, a mí me pasa en las clases, de que gente que no, digamos, que se plantea el hecho del papel como una limitación. No es una limitación, pero tampoco es, hay que sentir una sensación de culpa por usar los medios digitales de una manera mucho más exagerada. Claro. Carlota, ¿alguna más? Sí, Karen Calderón dice, buenas tardes con todas y todos, soy Karen Calderón y estoy viendo la ponencia con mis estudiantes del curso de Dirección de Arte de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina de Perú, que tienen algunas preguntas. Una de ellas es, me gustaría saber cuál es el toque característico o personal que le dan a sus concept arts, que cuando veamos algún diseño sepamos que tiene ese sello que le da cada uno. No necesitamos tener autores en este caso, ¿no? Yo es más, soy un enemigo de la autoría en este tipo de trabajo, esta cosa del estilo muy grave, porque creo que hay que adaptar el estilo a cada proyecto, o sea, la temática, el estilo te lo da el proyecto. Claro. Y cuanto más capacidad de adaptación tengamos a la propuesta visual, más efectivo va a ser el trabajo. Claro, A nosotros nos pasa lo mismo. Claro. Nosotros como concept artist, por lo menos en mi experiencia, me ha llevado a trabajar muchísimos estilos y dependiendo del proyecto que sea, puede ser más cartoon, puede ser más serio, más adulto. Incluso en el mismo proyecto puedo trabajar en el departamento de arte de una manera y en el storyboard de otra. Incluso dentro del storyboard también puedo trabajar de diversa manera con diferentes estilos para marcar una cierta situación o tensión o emoción, ¿sabes? Entonces puedo trabajar un storyboard muy realista, pero en un momento dado me lo llevo un poco más oscuro. Visualmente, porque necesita esa emoción, o a más cartoon, porque necesito despertar otras emociones más infantiles, más emocionales. Entonces, y realmente, como dice Pablo, aquí tú eres una pieza en un engranaje. En realidad no tienes por qué sobresalir, tienes que adaptarte a lo que sea más óptimo para el proyecto, que es el idioma que todos los departamentos entiendan, tanto dirección, como dirección de arte, como producción, todo, porque claro, como tú muy bien dices, Clara, una de las partes fundamentales es saber si lo que tiene el director en la cabeza se puede pagar, se puede construir. Es muy distinto hacer una película en el estadio de Maracaná con 500 tanques y 800 helicópteros entrando en Barrena o que sea en un barrio en el desierto con un 4x4. Entonces, claro, todo este trabajo vale para que luego lo bajen a tierra, lo pongan sobre la mesa y que digan, a ver, no tenemos dinero para esto, o sí, o este dinero lo invertimos en esta escena, que ha quedado brutal, porque el artista de turno, por ejemplo, ha ofertado una solución que es brutalmente interesante, les ha encantado al director y apuestan mucho por ello. Con lo cual, prefieren invertir dinero en eso y quitarlo de otro lado. O sea, todo es gallinas que entran por las que salen. Es un poco jugar con ese dinero y a saber dónde lo mueves. Genial. Yo recuerdo que era una frase de, perdón, me he colado ahí, No. de Scorsese que decía que un storyboard para que estuviera bien hecho tenía que estar mal dibujado, haciendo referencia sobre todo a que debía estar exento de todo aquello superfluo, ¿no? No quiero ser simplista, pero al final del día un storyboard tiene que mostrar sobre todo la acción, la puesta en escena, es decir, el tiro de cámara. Evidentemente, si hay algún objeto artístico detrás, tiene que estar ahí, pero cómo se define ese objeto artístico es una conversación que, como sabéis, empieza mucho antes, porque evidentemente el director tiene que saber dónde va a rodar y eso se lo va a decir el diseñador de producción. Tenemos 10 minutitos para terminar y no sé cuántas preguntas tenemos. Otra pregunta, siguiente pregunta. Porque tenemos otro foro a las 7. Karen Calderón, la otra pregunta era, ¿qué es aquello que siempre colocáis en vuestros proyectos que os guste siempre, que siempre quede como parte del diseño final? Te toca, Alexis. Bueno, creo que ya le hemos respondido a esto, ¿no? Al final, cada proyecto tú no tienes que tener algo que te identifique. Tienes que explicar. Cada proyecto tiene que estar en su dirección y no tienes que significarte tú y que puedan identificarte a ti. Lo que hemos explicado justamente antes.
Mira, hace un poco tiempo estuve yo en un proyecto que me pedían ilustraciones de diferentes momentos históricos. Desde trabajar a plumilla hasta hacer como una aguada, ¿me entiendes? O sea, tienes que tocar muchos registros y entonces, pues claro, no te tienes que identificar a ti como ilustrador, sino que tienes que hacer lo que se te está demandando en cada situación. Sí, es que es Gracias. es un estilo de arte distinto. Cuanto más bursátil seas, mucho mejor para trabajar en este medio. Es distinto que si quieres hacer una exposición y ser pintor y ser autor. Es totalmente distinto. Está relacionado, pero es muy distinto. Saray Deza pregunta, cuando hacéis el story y el concept en la misma producción, ¿qué va primero normalmente? A veces van juntos. Van juntos, van Bueno, casi a la vez. vas y vienes, vas y A veces vienes. van juntos. Depende, claro. Claro, Claro. muchas veces en el story surge la posibilidad de que se necesita crear un prop determinado porque la acción lo pide y entonces rápidamente ese storyboard va al departamento de arte a ver si se puede construir y de qué manera. Y hay muchas cosas que ya están diseñadas en el departamento de arte que tú tienes que incorporar en el storyboard porque ya están pensadas desde antes con el director. Es que no es que va antes y después, es que va a la vez. Pero normalmente las cosas que... Ay, no, Alexis, tira. Pero te has quitado el micrófono, Alexis. El micro, Alex, el micro. Disculpad. Ya no, ahora. Se oyen ruidos aquí, Ahora. entonces voy apagando. Que digo que hay un escalón intermedio también, que es el keyframe, que muchas veces el director coge una viñeta de este story y entonces lo tienes que acabar un poco más o bastante más, pero sin que llegue a concept, con acabado, color, etcétera. Entonces eso puede irse a otro departamento de arte y con tu keyframe van a hacer un concept. Entonces, bueno, hay un término medio. Lo ilustro exactamente lo que estás diciendo, Alexis. Exacto. En este caso, por ejemplo, de la serie de Historia para no dormir, con Nacho Vigalondo, lo que trabajamos el story con keyframes, o sea, momentos puntuales de las escenas, buscando exactamente los elementos que el departamento de arte tenía que construir. Eso es. Claro. Esa es la idea del keyframe. Sí. Qué bueno. Exacto, Vale. iba a decir Dos preguntas más y terminamos. José de Vives pregunta, Alexis, ¿cuál es tu proceso de inicio hasta la imagen final? Bueno, en Storyboard no hay mucha secreto. Te dan la idea y te explican el movimiento de cámara o a lo mejor te dan margen para que diseñes tú esa escena. Eso no pasa mucho y a veces se compran esas escenas tuyas y a veces no. Pero eso sucede normalmente, te están diciendo cómo se ha de mover la cámara y tú haces tus preguntas, decides cómo dibujarlo y entonces te lo aprueban o no. Y en los concepts, es que mi proceso siempre suele empezar con preguntar mucho. Total. Y esto hace también que los directores de arte y los directores a veces se cabreen contigo también y te digan deja de preguntar porque a veces no tienen la respuesta, pero tú les empujas, les vas azuzando para que vayan, con lo cual te conviertes en una herramienta muy útil porque haces avanzar la producción. Entonces, bueno, una vez más o menos tengo la idea clara, yo enseguida, que es algo que creo que tenemos todos, visualizamos en nuestra cabeza en cuanto te lo están diciendo. En cuanto estás hablando de este tema, ya estás visualizando esa imagen en tu cabeza. Solo es una cuestión de tiempo que luego la pongas en papel. Entonces, a partir de ahí preguntas y luego das tu versión de esa imagen y con suerte aciertas, normalmente aciertas. Son como modelos heurísticos, yo siempre los llamo, ¿no? Porque siempre son etapas como el guión no es la película. Y los dibujos y los stories y los concepts tampoco lo son, digamos, ni nuestros planos, ni nuestros 3Ds para construir, ni, digamos, son etapas en un largo proceso de diseño, que eso tiene de maravilloso, esa iteración que todo el tiempo se está haciendo a lo largo de todo el proceso de diseño que termina siendo una película, ¿no? Elementos que contribuyen a ir a acercarnos a la verdad de la película, que es, bueno, el ideal. Gianni Colivar pregunta, ¿en qué medida entra el uso del 3D en vuestro trabajo? Bueno, pues cada vez más. Es que a colación, esta pregunta viene muy bien porque va a colación de algo que se ha comentado antes, y es que
que cada vez el mundo digital está más en el cine, y es verdad, porque es que cada vez más se hace todo digital. O sea, es fundamental que ya te empieces a acostumbrar a este tipo de herramientas, no dibujar en el lápiz, que como decía Pablo, es una cosa muy romántica, que yo amo, pero que realmente está desfasado. Es un mundo analógico de hace 30 años que no va a ningún lado, solamente de cara a trabajar en el mano a mano con el director y de en plan rápido. Pero luego tienes que hacerte con las herramientas digitales sí o sí, porque muchas de las producciones cada vez más se hacen todas digitales. Los fondos, los props, los personajes y tal. Y el futuro tiene pinta de que va a ser todo digital. Tristemente, tiene pinta de que los decorados y los sets van desapareciendo. Las películas ya son unos tipos corriendo en una gran nave de color azul, ¿sabes? Y vestidos con trajes azules. Es una pena. Pero es verdad que sí, que incluso en películas de imagen real, el 3D es fundamental para poder crear los proyectos y que se vean cómo funcionan. Y incluso puedes colocar las cámaras y ya te ven un tipo de planos que puedes ofrecer al director y que diga, ah, pues sí, pues esto está muy bien. No, estas columnas más grandes, más pequeñas. Sí, sí, yo creo que es fundamental el uso del 3D en el cine ya. Nosotros tenemos el jueves, en esta semana, tenemos a las 3 de la tarde un foro especial de nuevas tecnologías para el que quiera asistir. Genial. Así que va a ser muy interesante el uso del Unreal Engine y todas estas cosas que son ahora muy importantes. Yo creo que es otra herramienta más dentro del departamento de arte. No nos van a reemplazar a todos, pero es otra herramienta. Lo mismo que la inteligencia artificial también para el trabajo con, de eso vamos a hablar. Concepts y demás. La última pregunta es de una persona que la manda anónimamente, que dice, me gustaría saber cómo hacer una migración dentro del departamento. Trabajo como artista y me interesa trabajar como concept artist. ¿Algún consejo de por dónde empezar? Aprende a dibujar. Por dibujar. Lápiz. Dibuja cada día. Dibujar cada día 8 horas. Yo te diría que a lápiz, porque aprender el tiempo que cuesta usar ahora lo decíais, ¿no? Las herramientas tradicionales, digitales, en comparación con lo que cuesta aprender a dibujar a mano, ahí es imbatible, ¿eh? No, Cuesta muchísimo dominar estos softwares, ya lo sabéis, no me digáis que no, que lo sabéis, que cuesta mogollón. O sea el que sea, durante las primeras etapas, durante los primeros años hay una lucha constante entre lo que la máquina te deja hacer y lo que tú querías hacer. El tiempo que cuesta hacer cosas con la máquina muchas veces influye mucho en la toma de decisión si me quedo con ese diseño, ¿no? Sobre todo estoy hablando de fases muy tempranas del aprendizaje del diseño. Es decir, nos cuesta muchísimo, pero luego de repente cogemos SketchUp, levantamos, vemos que son cosas que funcionan porque las líneas están ahí, son rectas y el dibujo en perspectiva se basa en eso, en que las líneas sean rectas. Entonces, muchas veces estudiantes o gente que se queda con esos diseños solo porque están bien hechos. Como no controlan ninguna técnica del todo, yo voto dibujo. Aprende a dibujar. Dibujo. Y 3D, obviamente 3D hay props, ya la mayoría de props se diseñan en 3D y se reproducen con métodos digitales. Estamos hablando de dos fases distintas. Alexis. No, que votaban a... Sí, votaba. No, en cualquier caso, el aprendizaje, en el fondo, el background del lápiz es una vez que lleves a traslado digital, pero te lo dio precisamente el aprender a dibujar a lápiz. O sea, que lo que tu cabeza te transmitió a tu mano, luego va a ser susceptible de poder adaptarlo a otro medio en la medida que te vayas haciendo con él, digamos. Pero esa base original de trabajo físico es la que realmente condiciona tu cabeza para pensar como ilustrador. Es la que marca tu referencia. Obviamente. Hablamos de lápiz, pero también está este lápiz, es decir, es un lápiz. Obvio. Exactamente, o sea, da igual un lápiz que otro, da igual un lápiz que otro. Sí, hay un carboncillo y hay unos lápices de cera. Hablamos de dibujo anatómico, hablamos de dibujo en perspectiva, hablamos de control de las proporciones, hablamos de ser capaces de plasmar en poco tiempo. Eso se puede hacer con la herramienta que quieras. Lo importante, es más, no es una cuestión de calidad. Todos los que estamos en esta sala hemos visto hoy ejemplos cojonudos de cómo se hace nuestro trabajo y esto es fruto de muchos años de práctica, pero es una cuestión de comunicar, es decir, el dibujo sobre todo tiene que comunicar, si es bonito y no comunica, esto es una vida, pues no sirve. No hay que perder la perspectiva de que es una herramienta de trabajo, no es un arte final lo que hacemos. O sea, es una herramienta que tiene que tener el menor tiempo de desarrollo, optimizar esa economía de recursos, digamos, comunicar con lo menos posible. Sí. Y como consejo también yo le diría que no se relama en el dibujo ni en lo que esté haciendo, porque aquí se trata de ser resolutivo y rápido. Es decir,
que no se dedique a aprender a dibujar un cuerpo con sus sombras, sus brillos y sus músculos a la perfección, sino que haga boceto, 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 en todas las perspectivas, en todas las poses, coches, edificios, árboles, paisajes. O sea, que no se preocupe de lamer mucho la línea, sino que quede resolutivo y que trabaje la luz y la sombra. Con eso ya puede avanzar bastante. Sí. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo, amigos, colegas. Agradezco muchísimo a todas, todos los participantes